Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este servicio informativo que generamos desde el despacho de la doctora Angie Arce Acuña en Cartago. Y hoy vamos a hablar de justicia pronta y cumplida, una realidad o un mito alrededor de la administración de justicia de nuestro país. Y para hablar de este tema, pues vamos a enfocarnos en un caso, un ejemplo, pues bastante lamentable que se tramita desde este despacho y es el de una niña que fue víctima de abuso sexual y a este momento lleva aproximadamente 3 años esperando por el inicio del juicio. Y recientemente se le avisó que el juicio iba a dar inicio dentro de año y medio, luego de que ya llevaran otro año y medio esperando precisamente por la fecha inicial. Por eso queremos conversar sobre este término, justicia pronta y cumplida. Angie, buenas tardes, y tal vez si podemos sí, ampliar un poco, retrotraernos a este caso específico que nos hace ver lo que tienen que enfrentar decenas, si no miles de personas que acuden al sistema judicial de nuestro país. Sí, Mario, buenas tardes. En este caso particular y en muchos otros casos también que han sido tramitados por el Instituto de Victimología, quizá una de las cosas más difíciles de llevar de la víctima es la espera. Ya necesitan tener mucho valor para poder ir a poner su denuncia, tener que contar lo que les pasó y someterse a una investigación preliminar. Posterior a eso, pues hay que pasar por una audiencia preliminar y después, si el juicio logra pasar ese filtro, irá al juicio pues ya público. En realidad la espera para la víctima varía de un delito a otro, si está detenida la persona o si no está detenida. Pero, a ver, para una víctima se suspende su proceso de duelo hasta tanto no se resuelva esa situación. Y lo que sucede además es que ellos viven cada día un proceso que nosotros le denominamos revictimización. ¿Qué significa eso? Que la víctima vuelve a sentir en su físico, en su psicología, lo mismo que vivió cuando le pasó el hecho violento. Esa sudoración, ese susto, esa ansiedad, se vive con eso. Entonces, que la justicia sea tan larga, lo que va a provocar en realidad es que la víctima no se pueda sanar, no pueda cerrar el círculo y que viva mortificada diariamente con esa situación, ¿verdad? Eso es en realidad lo que está viviendo la víctima actualmente. Tal vez para poner en contexto a las personas que nos siguen y retomando el caso que usamos como ejemplo, esta niña pone la denuncia a los 5 años y si se cumplen los plazos a como está avanzando este proceso, posiblemente a los 10 años todavía no tenga una definición alrededor de ese caso. Es decir, se le fue su infancia prácticamente esperando justicia. Bueno, Mario, y no solamente a los 10 años, ese día, suponiendo que el juicio vaya a ser hasta dentro de un año y 4 meses, pues dictarán sentencia, pero la sentencia no está firme. Podrán ir y escalar al recurso de apelación, al recurso de casación, donde se llevarán por lo menos otros 2 años para ya saber en realidad cuál va a ser el resultado de ese proceso. Entonces, si estamos hablando en realidad en Costa Rica actualmente, no solo por referencia a este caso, sino una víctima tiene que esperar en un proceso penal para señalar alrededor de 5 años, que es un tiempo muy largo. Y como usted dice, en medio de eso, revivir, volver a procesar, recordar todo lo ocurrido, es decir, un proceso constante y continuo de revictimización. Claro, y en este caso en particular, pues la persona acusada es vecina de la menor de edad y de su familia y tienen que vivir todos los días pues viéndolo, comentan que pues les hace gestos, caras, entonces imagínense que es ver a su agresor burlándose de usted durante 1 año y 4 meses si es que se llega a dar el juicio porque no hay certeza. Y es que hay una particularidad en los casos delitos sexuales contra menores, en un alto porcentaje quien lo comete es cercano al círculo familiar o eventualmente es un familiar
o es un vecino, es decir, es una persona dentro de ese círculo de intimidad que lamentablemente sigue ahí mientras el juicio se espera, como es este caso que usted comenta. Sí, en este caso la persona está en libertad, ¿verdad? Tiene medidas cautelares de no acercarse, pero está en libertad. Entonces, y es vecino de la localidad donde ellas habitan, entonces siguen teniendo el mismo problema. ¿Qué puede hacer una víctima en estos casos? ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay alguna, digamos, puerta que se pueda tocar para intentar aligerar los procesos? Yo pienso que más que puede hacer la víctima, creo que debería ser el sistema por la víctima, porque ya no solamente tiene que pasar por el proceso penal, tiene que pasar por su propio dolor. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Yo creo que es un asunto de conciencia. Y es muy interesante porque, bueno, hay una gran cantidad de víctimas que han presentado amparos y la contestación que se da en los recursos de amparo es que existe una mora judicial muy grande. Nuestra constitución política dice que los ciudadanos tenemos derecho a justicia pronta y cumplida, pero parece que ahora van a sopesar entre la mora judicial y la justicia pronta y cumplida. Es entendible que existe una gran cantidad de denuncias, es entendible que han pasado situaciones que han hecho que se haga más larga la espera. Por ejemplo, la huelga del año pasado. Casualmente tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas en la rendición de cuentas de la Oficina de Atención a la Víctima y allí mismo ellos cuantificaban el impacto que tuvo para las víctimas esa huelga porque se dejó de atender gente también. Entonces creo que es un tema de conciencia de las autoridades. Verdaderamente todos tienen derecho a ir a huelga, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿cómo le vamos a resolver a la gente después de esa situación? Porque no es justo que la víctima pague las consecuencias también de tener que esperar. Entonces, ¿qué solución se va a hacer? Si vamos a abrir un turno extra para resolver estos casos que estaban pendientes y no se resolvieron, tienen que haber soluciones. O sea, yo no me quedo tranquila ni por parte del instituto y a mí me da mucha pena tener que decirle a cada víctima, ¿sabe qué? Tiene que esperar año y 4 meses, 2 años, porque no hay un tribunal disponible para su causa. En este caso, de manera valiente, la niña víctima elaboró su propio escrito donde básicamente le dice a los, intenta dar una cachetada, si cabe el término, a los magistrados y a las personas encargadas de administrar justicia, pidiéndoles que apuren su juicio. Pero ya cuando llegamos a este extremo de que es una niña de 8 años la que en puño y letra tiene que hacer un escrito, pues podríamos hablar de que el sistema está colapsado hasta cierto punto. Sí, básicamente el sistema está colapsado, es un grito desesperado y pues para ella es difícil entender y difícilmente va a entender los temas de la mora, los temas de la falta de personal, los temas de la falta de presupuesto, porque ella necesita que le resuelvan su situación ya. Y no es que esté esperando año y 4 meses, Mario, viene esperando ya un año antes del juicio, porque el 4 de febrero se lo cambiaron por el tema de que había, por decirlo así, muchos juicios pendientes que no se realizaron. Y perfectamente puede llegar dentro de año y medio a la fecha de la reprogramación y pueden decirle, se incapacitó el abogado, no llegó uno de los testigos y perfectamente se puede volver a suspender ese juicio. Exactamente, y tener que volver a hacer la cola en la lista de espera. Y ahora, nosotros entendemos que no hay un caso más importante que otro y que deben haber cientos de abusos. Pero el tema es que, por decir así, ellos ya pagaron su derecho de fila, van a cumplir 2 años, 4 meses al final para poder tener derecho a un juicio. Y donde la niña en realidad, su infancia, como dicen, pues la pasó esperando un juicio y la terminará llegando, ¿verdad? Y no puede resultarnos indiferente la espera. ¿Qué es lo que sucede? Mandan un amparo, mora judicial, o sea, no es justo. No, o sea, yo me rehúso a acostumbrarme a la espera. Y por parte de la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, está adscrito al Poder Judicial, ¿hay algún pronunciamiento o algún tipo de acompañamiento incluso a las víctimas cuando están en este tipo de situaciones
de aplazamientos tan prolongados? Bueno, en caso de aplazamiento, de hecho nosotros hicimos de conocimiento a la Oficina de Atención a la Víctima y claro que sí, ellos en ese tanto colaboran enviando escritos, preguntando qué pasa y dando un acompañamiento psicológico a la familia, que en este caso va a ser indispensable porque la madre y la hija han entrado en una crisis ante la impotencia de la situación de ver que esto no va a acabar, porque ellas tienen que vivir en su mente todos los días con eso. Allí recientemente, y tenemos que hablar sobre el tema, se aprobó la ley para ampliar los plazos de prescripción en delitos de abuso sexual contra menores. Eh, hasta hace un tiempo el Código Penal, hasta esta reforma al Código Penal, establecía que eran 10 años posterior a que la persona cumplía la mayoría de edad. Ahora este plazo se está ampliando. ¿Cómo puede esto, considera usted que esto puede llegar hasta cierto punto a beneficiar o abrirle una puerta a aquellas personas que por el trauma, por diferentes situaciones no habían querido denunciar, pues que tomen el valor para hacer la respectiva denuncia, así hayan pasado 10 o 15 años desde que sufrieron el delito? Sí, esta reforma es muy importante porque va primero a evitar la impunidad y a que cada persona respete su proceso de duelo y se pueda empoderar para venir a denunciar. Estamos hablando de que una víctima no va a comprender lo que le pasó en el momento, les toma años, si les pasó por ejemplo el delito cuando eran menores de edad o por ejemplo si tuvieron que vivir con su agresor y hasta los 18 años pudieron independizarse. Entonces existen muchas situaciones de vida y psicológicas que no le permiten a una víctima denunciar en el momento. Entonces, este lapso pues da esa llave, esa oportunidad a que estos delitos no queden impunes y creo que están muy apegados a la realidad de la víctima de un abuso sexual. Ahora bien, lo ideal sería que esa ampliación fuera acompañada de procesos, como venimos diciendo, mucho más expeditos, que no hagan que la revictimización transcurra tanto tiempo y esa sensación de impunidad en quien sufrió el abuso. Claro, y no es solamente la sensación de impunidad, es la sensación de desilusión de las víctimas hacia el sistema. Porque, a ver, hay un plazo de espera razonable. La víctima lo que quiere es justicia y entiendo justicia, no es que pidan que se condene a la parte, que pasen por el proceso judicial y puedan contar lo que les pasó. Al final la víctima, si lo condenan o lo absuelven, no les resulta tan importante como haber estado satisfecha de que se le atendió en tiempo, que se le respetó. Eso la víctima lo puede entender. Pero un tiempo de espera tan largo en un sistema es muy duro y hasta es cruel porque es tener a una persona en un impasse donde no puede avanzar al siguiente nivel. Un limbo. Completamente un desierto, así lo describen ellas, donde se encuentran tristes, destrozadas. En este caso es una persona que ha sido víctima de abuso, pero en el caso de víctimas de homicidios, los familiares sobrevivientes no cierran el duelo esperando que llegue el juicio, porque para ellas ese juicio resulta como la justicia o el poder ver a su familiar. Entonces, hasta que no pase el juicio, ellos no entran en la conciencia de qué fue lo que sucedió. También tomar en cuenta que muchas veces no solo se topan con un sistema judicial lento, sino también con una atención que no es del todo adecuada o quizá con una visión más humanista hacia la víctima. Es quizá otro de los puntos en los que se podría trabajar para enfocar una estrategia de atención a la creciente cantidad de víctimas del delito. Claro, y es que hay muchos tipos de delito donde sí debería existir hacer un tipo de priorización. Por ejemplo, delitos sexuales, homicidios, donde el impacto para la víctima es distinto, que tengamos un proceso, por ejemplo, de estafa que también lleva su duelo, pero es diferente. Y en el caso de menores de edad, tener un menor de edad con un tema sexual ahí lo va a afectar. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo eso va a afectar su desarrollo. Entonces
vean que también estamos de alguna forma incidiendo en revictimizar a esa niña, a ese joven, y no van a poder sanar como debería ser. Hasta cierto punto se entorpece su proceso de reinserción, diríamos, después del evento. Sí, nosotros le denominamos su proceso de desvictimización. ¿Por qué? Porque la idea es devolverle a la sociedad una víctima dañada sana. Entonces, con los niños, por ejemplo, hay que trabajar también el tema social, como los regresamos a la escuela, ellos no se ven igual que los demás niños, muchas veces son víctimas de bullying por el abuso, hay que pasarlos de escuela. Entonces, estar pendiente y también sentir el estrés del adulto no le permite al niño sanar. Hay que desvictimizarlo, sacarlo del proceso y que continúe, pero ellos, hasta que esto no termine, pues van a estar en esa espera y no pueden continuar con sus vidas. Angie, para finalizar, tal vez un mensaje más directo a los magistrados, a quienes se encargan de la administración de justicia, como dice usted, para buscar los mecanismos, para intentar, si bien no resolver, al menos subsanar esta situación que, como decimos, conforme va creciendo la delincuencia en nuestro país, pues así también la cantidad de víctimas. A ver, yo comprendo y entiendo la situación del país. Tenemos jueces muy competentes, tenemos personal de la fiscalía muy entregado. Yo entiendo que a veces trabajan hasta sin recursos, pero también existe un deber y ellos se deben no solo al ciudadano, sino se deben también a la víctima. Entonces tenemos que priorizar, tenemos que crear algo que no, la sensación es que resulta indiferente al dolor de la gente. O sea, no podemos seguir diciendo que tenemos problemas de morosidad, tenemos que ver cómo resolvemos eso. No puede ser que, por ejemplo, venga una niña diciendo que no puedo vivir así y nos justifiquen que es por la morosidad que existe, ¿verdad? Parece que eso es lo que tenemos que entender. O sea, tienen que establecer algún tipo de protocolo, algún tipo de tribunal que venga por lo menos a resolver todos estos casos que están pues rezagados, o que han sido cancelados, o que han sido cambiados, y por una razón precisamente de justicia y de humanidad con estas víctimas. Muy bien, muchísimas gracias, Angie, y a las personas que nos acompañan, que se han sumado a esta transmisión. Sobre este caso en particular y sobre el tema de justicia pronta y cumplida, también vamos a estar desarrollando una serie de informaciones, publicaciones, y para darle seguimiento precisamente a la temática que hoy abordamos. Muchísimas gracias y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde siempre abordamos temas de su interés. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.